Bueno, buenas noches. Ahora vamos a pasar a las ciencias aplicadas, a las ciencias sociales, ¿verdad? En estas presentaciones. Y a nosotros, esto es una parte del proyecto, hay otros procesos, otros productos esperados del proyecto, pero aquí nos vamos a enfocar en análisis de opinión. Y este análisis de opinión y percepción sobre organismos genéticamente modificados lo vamos a hacer lo hicimos a través de dos instrumentos. Una encuesta que se hizo a los productores de arroz en dos zonas muy importantes, por ejemplo la parte de Pariquepos y toda la parte de Guanacaste, y también a tomadores de decisiones, ¿verdad? Esos tomadores de decisiones que son personas que influyen en la toma de decisiones y que están en diversas instituciones, entidades y sector privado. Otras partes del proyecto, otros objetivos del proyecto no se pueden ver acá porque están puestos para, digamos, otro tipo de público y otras cuestiones más especializadas, sobre todo en la parte, digamos, de análisis estadístico y análisis de costos, rentabilidades y otras cositas. Aquí el objetivo general es utilizar el sistema de producción Clearfield para estimar mediante una evaluación post los impactos socioeconómicos que podría tener la introducción de una variedad de arroz genéticamente modificadas por resistencia a herbicida en la región de Chorontega y Pacífico de Costa Rica. Y aquí hay que notar que Clearfield es un sistema de control de malezas basado en variedades tolerantes a herbicidas, ¿verdad? Lo primero que hay que recalcar es que el sistema Clearfield no es un sistema de organismos genéticamente modificados, y en Costa Rica el sistema Clearfield, dado los ciclos arroceros, hay dos tipos de variedades que son el CF18 y el Uinta-Inta, ¿verdad? Esas son dos variedades de este sistema Clearfield. Entonces en esta presentación nos vamos a enfocar básicamente en la percepción que tiene el sector arrocero, ¿verdad? El sector arrocero que produce arroz con variedad Clearfield y produce arroz con variedad Clearfield, y en los tomadores de decisiones. Tenemos un perfil del sector arrocero y es un perfil grande, pero sin embargo lo único que vamos a hacer es presentar un poco de los datos generales del sector arrocero. Lo que hicimos fue, por parte del sector de este análisis, de este perfil, utilizamos información secundaria o todos los reportes estadísticos y toda la memoria que genera con arroz, y también con partes reportes internacionales sobre precios y rendimientos. Hicimos una pequeña benchmark de comparación. Luego utilizamos una encuesta. Esta encuesta se hizo un cuestionario. Ese cuestionario se evaluó con actores, se evaluó con la gente con arroz, y para eso tuvimos una colaboración de una empresa que fue la que hizo el trabajo de campo. Y esta empresa, bueno, se hizo el trabajo de campo, se hizo un muestreo probabilístico muy importante porque nos permite hacer inferencia estadística, y fueron aproximadamente 92 empresas que se encuestaron, y sobre todo al principal gerente o al principal finquero, al capataz de la finca o al que quiere, digamos, algún poder de toma de decisión dentro de la finca. Hicimos entrevistas a tomadores de decisiones para conocer la posición que asumirían ante una eventual introducción de organismos genéticamente modificados en la producción de arroz. Aquí seleccionamos a 25 personas de distintos ministerios y organizaciones que tienen que ver con esa toma de decisiones. Teníamos lista de diputados, etcétera, ¿verdad? Y, sin embargo, seleccionamos a 25 personas y estos 25 redujimos, dado el programa, nosotros que utilizamos, redujimos la opinión y su percepción a 17 personas, y ahí hicimos un pequeño análisis. Y este análisis de toma de decisiones se utiliza un programa que se llama MACTO, que es especialista para hacer, o especializado en hacer análisis de toma de decisiones. Bueno, los principales criterios hay que el arroz es un producto nacional, y el arroz es uno de los principales productos de cultivo y también uno de los principales productos desde el punto de vista de ciencias sociales y ciencias políticas que generan mucha toma de decisión, mucho conflicto. Es el único precio que está regulado en el Ministerio de Economía. En 1995 había 165 precios regulados, y el único que queda hasta estos días es el arroz. Ustedes también en los periódicos todas las polémicas que hay con los subsidios a los arroceros, también ven toda la parte de Estados Unidos que también hay subsidios a los productores de arroz en los Estados Unidos, etcétera. ¿Verdad? Entonces están siempre en todas esas demandas hacia la Organización Mundial del Comercio, y si producimos o no producimos con subsidios, con aranceles, etcétera. Entonces, uno de los temas, bueno, científicamente muy interesante, ¿verdad? Pero también desde el punto de vista de ciencias sociales, muy interesante por los grupos lectores que hay aquí, ¿verdad? Ya sé,
recuerdan, hace como, no sé, un par de meses estábamos arroceros negociando otra vez ahí en casa presidencial y todo eso, etcétera. La verdad, entonces, un grupo de presión o un grupo de poder muy interesante a estudiar desde el punto de vista de ciencias políticas. Es uno también de los productos con mayor peso del índice de precios al consumidor y es uno de los productos en que más gastan las personas de menores ingresos. De todo el estudio de la parte de análisis del sector arrocero, vamos a poner una filmina que rescata un poco las cifras del sector arrocero para el periodo 2009-2010. Una cuestión interesante es que son 250.000 hectáreas de toneladas en lanza y dice, bueno, se produce y se consume aquí de toneladas de arroz pilado 231. Entonces alguien diría, bueno, si se produce más que se consume porque se importa, ¿verdad? Porque hay importaciones, bueno, y eso son por las pérdidas que hay. Y eso es un proceso productivo, ¿verdad? Entonces aquí es como decir, bueno, el arroz primario y aquí es arroz industrial ya consumido, ¿verdad? Entonces ahí el arroz se transforma y el proceso productivo. Hay de 1.340 productores inscritos, hay 61 que tienen más de 200 hectáreas. En Brasil, una hectárea pequeña, digamos una finca de hectárea pequeña son de 150 hectáreas para acá, entonces lo que más o menos es mediano y grande. Costa Rica, en Brasil es una finca pequeña, ¿verdad? Digamos, para tener análisis en funcionamiento hay 17 y hay análisis, digamos, de cuál es el poder de mercado que tienen estas industrias o estos productores, ¿verdad? Entonces ustedes en los periódicos ven esas controversias a veces que existen entre productores y entre industrializadores del arroz, ¿verdad? Entonces, por un lado, se produjo mucho arroz en la zona de Quepos, etcétera, y los industrializadores no quieren industrializar el grano y, bueno, hay otro conflicto. De nuevo, aquí lo que nosotros vamos a presentar fueron las estadísticas de estas entrevistas que se le hicieron a estos grupos de productores de arroz, dados los que producen Clearfield y no Clearfield, ¿verdad? Y también aquí una de las cuestiones más interesantes es, bueno, las principales razones por las cuales los productores utilizan las variedades Clearfield y esos dos tipos de variedades, CFX18 y Puritas INTA, fueron las siguientes: mayor control de las malezas, y esta es la principal característica por las cuales los productores utilizan esto. Ahora es una cuestión de malezas. Mayor rendimiento, no tanto, y eso uno lo puede ver, bueno, para que yo quiero rendimiento si es un precio que está regulado y tengo puja y tengo poder de mercado para realizar eso, ¿verdad? Entonces, otras recomendaciones técnicas sobre el costo, mejor calidad, escasez de semilla, otras variedades, etc. Ahora lo principal es aquí control de malezas. Y obviamente, bueno, ¿por qué control de malezas? Porque es una variedad que se creó para ese fin, ¿verdad? Percepción, una de las preguntas de las percepciones, esta encuesta fue una encuesta como de 5 páginas, bastante grande, y también no solo se preguntaron sobre percepción de esto, sino también sobre insumos y costos y rendimientos, ¿verdad? Bastante representativa la encuesta y se hizo durante los meses de enero y febrero de este año. Existe una de las primeras características o una primera tipología que podemos obtener. A nivel de productores existe un bajo nivel de conocimiento sobre las variedades genéticamente modificadas. Y esto es, de estos productores, ¿verdad? Apenas un 34% de estas personas con las cuales entrevistaron había oído hablar de estas variedades genéticamente modificadas de arroz, ¿verdad? Solo sabían algunas, entonces uno podría sumar que apenas es un 76% solo había oído hablar y solo algunas cosas de esas variedades genéticamente modificadas. De todos estos arroceros a los cuales entrevistaron. Ahora alguien dice, bueno, ¿por qué ellos no saben? Tal vez porque no están produciendo ese tipo de arroz, ¿verdad? Eso podría ser uno de los elementos. Pero también, de asociación del sector arrocero, usted debe saber lo que están produciendo y debe saber lo que hay en el mercado. A preguntarse a los productores que tenían algún grado de conocimiento sobre estos organismos genéticamente modificados y su impacto en el riesgo ambiental. La percepción es que no sabían si había algún impacto en el riesgo ambiental, ¿verdad? ¿Cuál es su percepción de seguridad o de riesgo ambiental de las variedades genéticamente modificadas? Y un 26% dijeron que esas variedades son muy seguras para el ambiente, que no existe, digamos, o no hay, o un 23% que hay un bajo riesgo, ¿verdad? Solo un 20% dijo que esas variedades son muy riesgosas para el ambiente. La misma pregunta se hizo con respecto a la seguridad o riesgo en la salud humana de esas variedades genéticamente modificadas de arroz.
dijo que eran riesgosas, un 31% dijo que eran seguras para la salud humana, un 31% dijo que no sabía y un 26% dijeron que eran de bajo riesgo, ¿verdad? Entonces, entre bajo riesgo y seguros, aquí hay aproximadamente un 57% de las opiniones que parece favorecer o parece opinar que no hay o dar una no visión sobre su uso en la seguridad o el riesgo en la salud humana. Otra de las preguntas, otra de las respuestas, fue el 72% de todos los productores entrevistados indican que el uso de esas variedades les traería beneficios. Esa es una cuestión muy importante, ¿verdad? Entonces, esas variedades genéticamente modificadas, el 72% dijo que les trae beneficios. Ahora, bueno, ¿por qué les trae beneficios? Eso fue, digamos, como unas cuantas filipinas de toda la parte de la encuesta que se hizo para los arroceros. Pasamos a otra y es el análisis que se hizo con la matriz de análisis y conflictos, tácticas, objetivos y recomendaciones Mactor, que se utilizan mucho en ciencias políticas, ¿verdad? Es una parte que se utiliza mucho en ciencias políticas para hacer este tipo de cosas. En economía se utilizan otro tipo de herramientas, ¿verdad? Se utilizan cuestiones como teoría de juego para ver esa manera de conflictos y este tipo de cositas. Sin embargo, aquí lo que nos permite es mapear, ¿verdad? Hacer un mapa situacional de cómo están esos factores y cuáles son esas relaciones que hay. Esta parte, ese mapeo se complementó con entrevistas a profundidad. Entonces, no solo se hicieron preguntas de opinión y percepción a estos tomadores de decisiones, sino que se les hizo una entrevista a profundidad. Eso está evidenciado, digamos, en los documentos de ese producto. Una entrevista para conocer la posición oficial de la institución o entidad ante la eventual introducción de un organismo genéticamente modificado en la producción de arroz. Y bueno, y obviamente la gente no está preguntando que tome una decisión, ¿verdad? Sin embargo, dado por el tema y dado que una de las principales características que se dio aquí en la parte de los productores fue que tenían poco conocimiento de esto, eso también se reflejó en estos entrevistados, ¿no? Y eso lo vamos a ver. Al consultar a los representantes de las entidades sobre la posición que asumiría su institución ante una eventual introducción de un organismo genéticamente modificado en la producción de arroz, se obtuvieron 3 respuestas negativas, una positiva y 3 no lograron definir una posición institucional oficial. Bueno, si yo soy viceministro de salud y me preguntan, obviamente no puedo dar una opinión que pueda salir en un estudio como este diciendo que el ministro de salud opinó negativamente acerca de los organismos genéticamente modificados, ¿verdad? Entonces, la mayoría de los opiniones son a veces ambientes, ¿verdad? Vamos a ver con cautela. O son posiciones neutrales, ¿verdad? Y aquí están los elementos: cautela, necesidad de realizar más investigaciones para valorar los beneficios y riesgos sobre los sistemas productivos, medio ambiente y salud humana. Las respuestas negativas que encontramos con este análisis tuvieron 3 aspectos fundamentales o 3 causas que podríamos nosotros asociar con estas. Alto costo de la tecnología dificultaría el acceso a todos los productores, ¿verdad? La dependencia de los productores con empresas transnacionales que han monopolizado la producción de este tipo de semillas. Bueno, en Latinoamérica, digamos, hay 2 empresas que son, digamos, las proveedoras de esas semillas en el mercado. Opiniones negativas sobre el consumo de organismos genéticamente modificados podría provocar en los consumidores una reducción del consumo de arroz o un cambio en la marca comercial que utilizan. Bueno, eso en inglés uno podría decir que puede ser un misunderstanding, ¿verdad? Digamos, podría no saber qué es lo que se está diciendo aquí porque no hay, digamos, el consumidor no tiene suficiente información para poder decir sobre eso. ¿Cómo podemos hacer o cambiar esa percepción de la respuesta negativa, ¿verdad? Es decir, pasar de un mapa negativo hacia, o como decimos, de pasar de debilidades hacia fortalezas. Bueno, podría variar si se logra comprobar que ese tipo de tecnologías reduce el uso de insumos, aumenta la productividad de rendimientos, aumenta la resistencia a enfermedades o a las sequías, trae beneficios para el consumidor y el Estado rentabilizaría su liquidez para el consumo humano, ¿verdad? Y obviamente para el consumidor, bueno, si eso le diría a uno, bueno, si los precios son menores, se bajan los costos, hay mayores rendimientos, entonces uno podría decir mayores beneficios. Bueno, esto el consumidor es lo que esperaría, ¿verdad? El consumidor esperaría algo bueno, bonito y barato, ¿verdad? Para ponerlo en esos términos. La posición favorable que seguía se fundamentó en que los organismos genéticamente modificados son una técnica más de mejoramiento genético y por lo tanto no se pueden descartar. Y esta opinión
y esta opinión favorable, estuvo muy asociada con la institución a la cual se le hizo la pregunta. La gran mayoría de actores no han definido una posición oficial al respecto. Los actores reguladores cuyas decisiones y recomendaciones son de carácter vinculante tendrán un papel protagónico. Y esto, vamos a ver quiénes fueron los que se entrevistaron. Entonces, de los 25 reducimos el mapa de análisis a 17, y estos 17, bueno, la Asociación Nacional de Productores de Arroz, Conarroz, Servicios Fitosanitarios, el INTA, la Oficina Nacional de Semillas, el SIGRAS, el CIPRO, la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad, la Comisión Nacional de Gestión de la Biodiversidad, el Ministerio de Salud, el Perú de la Bajura, INARROZ, Semillas de Arroz, Semillas de Nuevo Milenio, el MEC, la Cámara Nacional de Agricultura de Industria y ANINSA, la Asociación Nacional de Industrial del Sector Arrocero. Después de eso clasificamos de acuerdo a ciertos sistemas expertos, ¿verdad? O a ciertas características de criterio experto, bueno, quiénes son actores dominantes y quiénes son actores autónomos y quiénes son actores de enlace. Lo más importante es que, bueno, uno puede identificar a los actores dominantes como aquellos tomadores de decisiones que son reguladores. Entonces, estos fueron los primeros que dijimos, los reguladores, como el CNT, la Comisión Nacional Técnica de Bioseguridad es dominante, como la Comisión Nacional de la Gestión para la Biodiversidad como un gestor dominante, los servicios fitosanitarios del Estado, el MEI y el Ministerio de Salud. Otros actores son actores de enlace, y estos actores de enlace tienen que ver con enlaces técnicos o que tienen que ver con dispositivos de tecnología. Y otros actores como independientes o autónomos. Uno de los primeros, entonces, lo que hacemos acá es ver esas relaciones y tratar de ver un mapeo, ¿verdad? De ver cuáles son esas relaciones que hay entre estos tipos de gremios, ¿verdad? Primero tenemos quiénes son organización gremial, los que hacen transferencia de tecnología, ministerial y cuestiones privadas, entidades privadas. Y aquí tenemos lo que hace cada uno. Hacen asistencia técnica, son clientes o compradores, son proveedores, hacen transferencias, son reguladores o son gestores de apoyo. Tenemos ciertas relaciones acá de estos nodos, ¿verdad? En estos nodos entonces tenemos los nodos positivos, nodos negativos y gente que es neutra, gente que opinó neutral, gente que opinó positivamente con los arroces genéticamente modificados, gente que opinó negativamente sobre el arroz genéticamente modificado y gente que fue neutra, con estas opiniones y gente que fue negativa con estas opiniones, ¿verdad? La primera relación fue las relaciones sobre existencia, y estas relaciones sobre existencia es, bueno, aquí tenemos los colores, ese es el primer color de acá, influye en la existencia de si podemos tener o no venimos genéticamente modificados, y estas fueron, digamos, unas relaciones que se dieron entre esos organismos, ¿verdad? Ok, ¿qué significa eso de la distancia? Bueno, los colores entonces representan en qué estoy influyendo yo, en la existencia, en la emisión, y el tipo de relaciones es que está más cercano. Entre más cercano y más grueso sea una línea, hay una relación muy fuerte entre estos agremiados. Voy a nada más para ir. Estas son las relaciones que influyen sobre los proyectos. Aquí entonces uno pregunta, bueno, está bien, aquí yo tengo mapeado las relaciones que todos me influyen y todos en los proyectos, ¿verdad? ¿Cuál es la causalidad de esto? O sea, ¿cómo yo sé dónde empieza un proyecto y cuál es la causalidad que hay en esto? Entonces, esto es, lo que quiere decir es que cualquier proyecto de organismos genéticamente modificados va a pasar por todo el mundo, ¿verdad? Eso es lo primero que hay que decir. Al igual que la parte de los procesos. Y razones en las cuales no presentan ningún tipo de influencia y se preguntaron, bueno, por cuestiones de tecnología o transferencia o ese tipo. Y el último, que ya va abarcando todo, ¿verdad? Lo más importante aquí es, entre más grueso sea esta línea, ¿verdad? Estas asociaciones acá, entonces influyen en la existencia sobre organismos genéticamente modificados, ANINSA, AMPA, con arroz, y esta gente que está acá son gente que opinó, bueno, por ejemplo, con arroz, opinó positivamente sobre esto, ¿verdad? Y es una organización gremial. Veamos de acá, digamos,
bueno, el MEI es una relación donde vienen todas, donde confluyen muchas de las relaciones acá, confluyen estas relaciones hay las relaciones verdes acá, que son relaciones que influyen, digamos, en la misión o en los objetivos generales que tienen que ver con la cuestión del arroz, sobre todo porque es un ente regulador, ¿verdad? Influyen en las relaciones que tienen que ver con los procesos e influyen en las relaciones que tienen que ver con los proyectos también, ¿verdad? ¿Okay? Y el MEI tiene una opinión aquí, que es este color, es una opinión, digamos, positiva sobre esos organismos genéticamente modificados, y eso influye en ese tipo de relaciones. Más o menos esto es lo que trata de caracterizar, entonces, cómo están esos nodos y SRS, y bueno, aparte, detrás de todo esto hay un documento mucho más grande, ¿verdad? Que ejemplifica todo eso. Y obviamente, asistentes, colaboradores.